El... Falta el PowerPoint, sí. No, el título que está ahí en el programa, El sabio cristiano, es más bien así en general, y luego pasaremos a lo particular de el sabio y la sabiduría cristiana. Y empiezo con un texto un poco largo pero precioso de la sabiduría del libro de los Proverbios. La sabiduría clama junto a las puertas de la ciudad. A vosotros hombres os llamo, escuchad, pues voy a decir cosas importantes. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y tengo el arte de la discreción. Aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la lengua falsa. Por mí los reyes reinan y los magistrados administran la justicia. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan con afán me encuentran. Dios me formó desde la eternidad, desde el principio, antes del origen de la tierra. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a Él. Yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia y compartiendo mi alegría con los hijos de los hombres. Así pues, hijos, escuchadme, dichosos los que siguen mis caminos. Escuchad la enseñanza y haceos sabios, no la rechacéis. Dichoso el hombre que me escucha velando a mis puertas día tras día, guardando los dinteles de mi entrada, pues quien me encuentra, encuentra la vida y obtiene el favor de Dios. Mas quien me ofende, se daña a sí mismo. Los que me odian aman la muerte. El amor de la sabiduría que lleva la vida es el amor humilde, porque hay un amor falso que nace de la soberbia y lleva a la muerte. Eva pecó por un mal amor de la sabiduría. El día en que comiereis de él, le dice la serpiente, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer, continúa el Génesis, que el árbol era bueno para comer y apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido. Aunque el pecado viene de la mala voluntad, tiene siempre una raíz intelectual, porque nada hay en el corazón que no pase por la inteligencia. En la raíz del pecado está siempre el error, una ceguera voluntaria de la inteligencia. Y por eso, como por cierta justicia de orden natural, la primera consecuencia del pecado es el entenebrecimiento de la inteligencia. La malicia del corazón presupone un vicio de ceguera voluntaria de la inteligencia, un querer no entender para seguir en el mal obrar. Por eso los malos son hijos de las tinieblas, pues las tinieblas voluntarias los engendran. Y de allí también que la redención del hombre, su restauración, suponga primeramente la restauración de su inteligencia. Jesucristo es el Verbo, el Logos, la sabiduría de Dios, que vino a iluminar el tenebroso mundo, y el gran problema de los hombres es desprenderse del amor a las tinieblas para abrirse a su luz. En él era la vida, dice San Juan, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. El Verbo preparó su venida eligiéndose dos pueblos, el pueblo de la fe y el pueblo de la razón. El pueblo de la fe fue el pueblo de Israel, cuyo padre es Abraham, dice San Pablo a los romanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe, fue hecha a Abraham y a su posteridad la promesa de ser heredero del mundo. La fe es la primera disposición que debe tener la inteligencia humana para abrirse a la verdad.
porque es propio del hombre ser enseñado. El hombre es el único animal social. Es social porque no nace, como los demás animales, con todos los instintos formados para conducirse en su vida, cada uno en su manera de vivir, sino que debe ser enseñado. Y la primera disposición del discípulo es la fe en sus maestros. El pueblo de Israel fue elegido por Dios para recibir por la fe la tradición de la revelación primera, escrita por Moisés en el Génesis, y para recibir también la enseñanza divina por boca de los profetas. Pero el Verbo se eligió también otro pueblo que cultivara la razón, el pueblo griego. El pueblo hebreo fue un pueblo santificado, mientras que el pueblo griego fue un pueblo solamente preservado, protegido por Dios, para que el demonio no lo corrompiera completamente, como le pasó a la mayoría de los pueblos de la tierra. Un pueblo que tuvo como vocación divina el amor a la sabiduría, la filosofía, eso significa la palabra, representada bajo la figura de Palas Atenea. El pueblo hebreo había recibido la tradición verdadera y debía preservarla en una fe pura, sin contaminarla con el discurso de su razón, sin hacer teología a partir de ella. Era como un pueblo de niños, cuya virtud principal debía ser la obediencia de la fe a la enseñanza de Dios, sin capacidad de discurrir. El pueblo griego, en cambio, como todos los demás pueblos, había recibido una tradición deformada por las leyendas y solo podía recurrir a la razón para intentar purificarla. Se volvió un pueblo de viejos, sin inocencia, que los desengaños de una larga vida le impedían creer en nada y solo tenía el discurso de su propia razón para buscar la verdad. Ambos pueblos flaquearon desde el comienzo, amenazando fracasar en su misión. Pero así como Dios envió a Moisés para rescatar al pueblo hebreo del cautiverio de Egipto y dejarles por escrito los libros de la fe, la Biblia, son en plural, significan, ¿no es cierto?, los libros. Así también suscitó a Sócrates para rescatar al pueblo griego del cautiverio de los sofistas y darles el método de la ciencia, quedando escritos para la posteridad los libros de la razón, podemos decir, en la obra de sus discípulos Platón y Aristóteles. Y ambos pueblos terminaron siendo infieles a su vocación, hundiéndose los griegos en el escepticismo y los judíos en la hipocresía. Cabe agregar también en las disposiciones de preparación para el advenimiento del Redentor al pueblo romano, es como el pueblo de la razón práctica, mientras que los griegos sobresalieron en la razón especulativa. Los romanos tuvieron como don de Dios la inteligencia del orden político, de las leyes, del arte militar y de las artes mecánicas. Fueron muy buenos ingenieros. Los libros principales que nos legaron fueron los del derecho. Nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos, es el Redentor definitivo. Él llevó a cabo lo que Moisés solo pudo comenzar, rescatándonos del cautiverio de Satanás en el que nos había hecho caer nuestros pecados, para introducirnos efectivamente en el reino de Dios, la tierra prometida a la que Moisés nunca pudo llegar. Y Jesucristo llevó a cabo también lo que Sócrates solo pudo intentar, el rescate de la razón del cautiverio del gran sofista, del padre de la mentira. Porque, como dijimos, para rescatarnos del pecado y de sus consecuencias, había que comenzar por la restauración de la inteligencia. El Verbo de Dios hecho hombre, lleno de gracia y de verdad, dice también San Juan en su prólogo, primero debía iluminarnos con la verdad para luego santificarnos con la gracia.
La restauración de la inteligencia debía comenzar por la fe, porque es propio del discípulo comenzar por creer en la enseñanza del Maestro antes de entender, y porque debemos ser llevados a una verdad que está por encima de los alcances de nuestra razón natural. Respecto de la fe, nuestro Señor hizo dos cosas. En primer lugar, completó la revelación del misterio de Dios, en parte por su enseñanza directa, en parte por la de sus apóstoles, la tarea que terminó con la muerte del último de ellos, el apóstol San Juan, el más jovencito. Eso respecto al objeto de lo que debíamos creer. Y en segundo lugar, blindó, usemos esa palabra, la profesión de fe por medio de los sacramentos, que son las 7 columnas sobre las que construyó la Iglesia. Por medio del sacramento del bautismo, les confirió a sus fieles una fortaleza en la fe como nunca existió en la antigüedad. Fortaleza que nace del carácter bautismal, que es participación, como dice Santo Tomás, del sacerdocio de nuestro Señor, y que consiste en la misma realidad de la unión hipostática. Por el carácter entramos nosotros en esa realidad del hombre Dios, de la unión hipostática. Y blindó la fe, sobre todo, por el sacramento del sacerdocio, dejando en la Iglesia un verdadero magisterio divino fundado en la persona de Pedro, su vicario, y sus sucesores, los papas. Pero no bastaba restaurar la fe, sino también, y sobre el mismo fundamento, nuestro Señor restauró el uso de la razón. El pueblo del Antiguo Testamento debía creer y no pensar. La Iglesia del Evangelio tiene la plenitud de la fe y la libertad del ejercicio de la razón. Así como la plenitud de gracia de Jesucristo no solo eleva la naturaleza, sino que también la sana, así también su plenitud de verdad eleva por la fe a la inteligencia, pero también la sana en su ejercicio natural. Esto es algo que no siempre se señala. Si a diferencia de los patriarcas del Antiguo Testamento, los apóstoles no temen discutir con los paganos, enfrentarse a la vana sabiduría del mundo, sacar las consecuencias del Evangelio. A ejemplo de los apóstoles, los santos padres de la Iglesia serán verdaderos teólogos, discurriendo a partir de la fe con una confianza en el uso de la razón que no tuvieron ni siquiera los más grandes filósofos paganos. El pagano, a cada paso que da en su discurso racional, está temblando por el temor de errar y muy fácilmente cae en el desaliento del escepticismo. Mientras que un San Agustín recurre a la razón con una confianza nunca vista. ¿Y por qué fue así? Porque, en parte, por la claridad interior que difunde una vida de santidad. El santo tiene una percepción muy clara de la verdad, de lo que entiende, aún también de lo que entiende con su razón, que le permite discernir si está o no en la verdad, pero sobre todo porque la razón cristiana discurre tutelada por el magisterio de la Iglesia. Los dogmas de fe son como mojones que confirman el camino que va siguiendo la razón, y el mismo ejercicio del magisterio denuncia los caminos equivocados. Es más, el magisterio de la Iglesia ha alentado el uso de la razón, canonizando el proceder de los santos padres, y el de San Agustín en particular. La razón cristiana es como un niño que camina de la mano de su mamá. Así pudo caminar tanto la escolástica de la mano del magisterio de la Iglesia. Nuestro Señor restauró la inteligencia en su Iglesia y en ella se da uno de los espectáculos más hermosos que desde el pecado de nuestros primeros padres pareció que nunca se podría dar, el de la sabiduría cristiana.
Los hombres por naturaleza tienen dos tendencias en el uso de su inteligencia. Están los especulativos y los prácticos. El especulativo procura distinguir, sistematizar y generalizar. El práctico busca reflexionar solo lo necesario para obrar, por lo que no le interesa distinguir demasiado, sino determinar solo lo principal. El hombre teórico suele ser muy distinto del práctico y en muchos aspectos le es contrario. El teórico se detiene tanto en las consideraciones que nunca termina de decidirse a obrar, mientras que el práctico se vuelve tan pronto a la acción que muchas veces falla por irreflexión y superficialidad. El vicio extremo del teórico es el idealismo, un sistema de ideas generales pero completamente alejado de la realidad concreta, que termina no teniendo nada que ver con ella. Y el vicio extremo del práctico es el maquiavelismo, elegirse los principios generales que le justifican sus necesidades de acción. Por eso es humanamente tan difícil que exista el sabio. Es propio del sabio ordenar, dice Santo Tomás. El sabio es aquel que ordena las realidades concretas a la luz de los más altos principios. Ahí lo digo rápido, pero es el sabio parte de los principios altísimos y es todo ese recorrido de la razón teórica a las verdades más particulares y la aplicación a la práctica más concreta. O sea, es toda esa línea de la inteligencia, desde la altura de los principios hasta la actividad así, concreta de la vida. El sabio es un práctico súper especulativo. Este era el filósofo que buscaba Platón para gobernar la república. Los griegos fueron especulativos, pero ni los más grandes de ellos fueron sabios. Las determinaciones prácticas de Platón para el gobierno de la república eran irrealizables y Aristóteles, Platón se daba cuenta, es cierto, y Aristóteles ni siquiera lo intentó. Y cuando Aristóteles quiso señalar el fin práctico del hombre en la contemplación de Dios, la presentó de una manera irrealizable. Y los romanos, por su parte, fueron grandes prácticos, pero tampoco hubo sabios entre ellos. De hecho, no tuvieron propiamente religión, fue una política sin los grandes principios a la luz de la cual debía darse. Este ideal del sabio, aparentemente irrealizable para el hombre, es un espectáculo casi, podríamos decir, ordinario dentro de la Iglesia de Cristo. Sí, el buen cristiano, en la medida en que se hace bueno, se hace sabio. La revelación asistida por el magisterio de la Iglesia ha puesto los grandes principios universales, tanto de la fe como de la razón, al alcance de todo cristiano, y la prudencia cristiana, guiada desde fuera por las leyes y consejos del Evangelio, asistidos por el gobierno sacerdotal y guiada desde dentro por las virtudes y dones de la gracia, le permite al cristiano iluminar su acción cotidiana con la luz de dichos principios universales. En la Iglesia de Cristo no solo hemos tenido obispos y reyes sabios, sino también campesinos sabios, verdaderamente sabios, llenos de sabiduría verdadera, y es un espectáculo asombroso. Monseñor Lefebvre se destacó justamente por su sabiduría en el momento en que la Iglesia sufría la mayor crisis de toda su historia, no creo que se puede decir si no contamos la del Viernes Santo, esa sí, mayor. No fue un destacado teólogo
que desarrollara los aspectos especulativos de las doctrinas puestas en discusión, sino un obispo que en medio de la enorme confusión que el humo de Satanás causó en la Iglesia, supo conducir el pequeño rebaño que nuestro Señor le encomendó a la luz de los grandes principios. Para el que quiera ver, su conducta fue ciertamente un espectáculo maravilloso. Y mi padre, del que estamos hablando y cuya memoria celebramos en el sermón del padre Cortés, realmente la familia en que la celebramos es la del priorato y la fraternidad. Fue un sabio profesor. Lo puedo decir ahora más. En un primer inicio, con mi hermana Marcela éramos los físico-matemáticos, no teníamos nada que ver con mi padre. Pero sobre todo últimamente, que estoy en un tema que es el de él, lo puedo decir así, con mucha más fundamento, a cargo de la historia, de la cátedra de Historia de las Ideas Políticas, fue recorriendo los hechos concretos de la historia universal, sabiendo descubrir en ellos, con un acierto extraordinario, lo han señalado otros grandes expositores, el juego de ideas que los dirigieron. El que no ha entrado así en esos temas puede darse cuenta de lo que significa entrar en esa maraña de los hechos históricos y descubrir realmente el verdadero espíritu, las verdaderas intenciones, lo que verdaderamente estaba en juego. En primer lugar, hace falta una lectura inmensa, asistida por una memoria privilegiada y una aguda inteligencia. Y todo esto lo tuvo y lo hizo. Pero también lo han hecho otros, quizás con mayores aptitudes personales, con disposición de mejores medios, mejores bibliotecas, de más largos tiempos, aunque él dio mucho tiempo a eso, y sin embargo no han sido sabios, porque hay que descubrir en los acontecimientos las ideas que verdaderamente los dirigieron y no proyectar sobre ellos las ideas que se quieren hallar. En segundo lugar, creo que tuvo importancia su conversión tardía, y subrayo el hecho de que haya sido tardía. Durante muchos años su brillante inteligencia divagó sin maestros, sin escuela, y por eso su mirada sobre la historia fue nueva y en cierto modo ingenua, sin estar inscrita en sistemas aprendidos, en doctrinas preestablecidas. Digo ahí, estoy cada vez más convencido de la ventaja que esto supone en nuestra situación. Creo que esta es la explicación breve del acierto que él ha tenido en la que se ha hablado tantas veces. ¿Cómo puede ser que desde el comienzo él haya podido tener esa mirada tan justa, tan precisa? Creo justamente porque fue un convertido tarde y miró con una fe renovada la historia de la Iglesia, viendo, como decía también el Padre, y lo han dicho todos, ese descubrimiento del tesoro que es la Iglesia. Él tuvo una mirada nueva, ha estudiado los acontecimientos, pero no se ha detenido demasiado en estudiar los teólogos que estudiaron las cosas, porque la visión de toda la cristiandad, aún por los buenos teólogos, uno va descubriendo que estaba deformada. Y él la ha mirado con una mirada de una fe ingenua, de una fe sencilla, con una inteligencia sí muy grande, pero sin escuela. Y creo que eso fue una gran ventaja. Pero lo que sí
definitivamente le confirió esta mirada de sabiduría fue su conversión sincera. Su inteligencia, que tanto tiempo divagó entre neblinas, ahí no puedo decir que él lo haya dicho explícitamente, lo doy así por supuesto, pero con plena certeza, porque esas neblinas en que sufrió antes, gozó, exultó con la luz que le trajo la fe, la doctrina de la Iglesia y la teología de Santo Tomás. Una inteligencia que estuvo leyendo de todo, que de pronto se encuentra, y yendo a lo esencial, a la fe bien formada, a Santo Tomás, por ese contexto en que estuvo, es descubrir, cuando uno empieza a leer a Santo Tomás, hay una luz, y después no se puede estudiar otra cosa. Y eso forma de una manera. Él encontró la luz, ahí en su conversión, y la encontró entera desde el comienzo. Él sintió en lo más íntimo de su ser cómo Cristo redimía su angustiada inteligencia. Los que vivimos con él, Elena lo ha dicho de una manera así más fuerte, pudimos percibir las cicatrices de sus antiguas angustias paganas, curadas por la luz alegrísima del cristianismo. Él ha sabido leer los acontecimientos de la historia del hombre a la luz de Cristo y de su Iglesia, que son los verdaderos principios que la explican. Se puede observar cómo ha sido capaz de leer a teólogos de tendencia liberal, está lleno de lo que cita a veces al pasar, que juzgan de mala manera, por ejemplo, la historia de la cristiandad, sin dejarse influenciar, dejando lo falso y tomando lo verdadero. ¿Y por qué? Porque ha creído en la verdad de la Iglesia más que estos teólogos. Y tuvo una visión de sabiduría sobre la historia, sabiendo descubrir con extraordinario acierto en la maraña de los hechos concretos las verdaderas ideas que las dirigían, porque ha juzgado a la luz de los más altos y verdaderos principios del cristianismo, aceptados con una fe sincera, como decía, en cierto modo ingenua. Así como la primera condición de nuestra redención estaba en la restauración de la inteligencia, porque está en la raíz del pecado, así también la primera consecuencia de la apostasía es su oscurecimiento, el oscurecimiento de la inteligencia. Como bien decía Marcel Descortes, la inteligencia está en peligro de muerte, es un libro de él. Eso decía hace unos años, y quizás hoy, como leí de casualidad, en un prólogo que le hace Rafael Gambra a una versión castellana que nunca se publicó del libro de Descortes, en la era de la informática ya se le puede extender el certificado de defunción, aunque la informática no sirvió ahora recién, pero en la Iglesia constituida en cristiandad, porque la cristiandad no es más que la Iglesia en su estado perfecto, pleno, constituida por personas, familias y reinos. Hubo universidades en que la razón especulativa llegó a sus más altas cumbres con la escolástica, y hubo gobiernos en los que la razón práctica hizo lo más que se podía hacer con hombres afectados por el pecado original. Es lo que no terminaban de entender por Platón y Aristóteles, que cuando usando la razón solita se encontraban con un misterio de que no funcionaba en la realidad, por doble cosa, porque hay un fin sobrenatural y porque está el pecado original hiriendo la naturaleza humana. Pero los reyes se fueron olvidando que en el sano ejercicio de su autoridad se lo debían al marco con que la Iglesia envolvía a la sociedad. Y los intelectuales también se olvidaron de dónde les venía la salud de su inteligencia y cayeron, Renacimiento en adelante, en la ilusión de poder ejercer la razón natural en completa autonomía de la fe y del magisterio de la Iglesia. Por supuesto,
no solo perdieron la sabiduría de la contemplación y de la acción, sino el mismo uso sano de la razón y de la ilusión naturalista, racionalista, en sus dos vertientes, especulativa y práctica, se cayó en la desilusión antinatural, modernista, uno puede decir posmoderna, subjetivista y democrática. Subjetivista en lo especulativo, democrática en lo práctico, pero es toda una renuncia. Por eso, concluyo, debemos aferrarnos a los pocos sabios que nos han quedado, amando sus obras y venerando su memoria. Dardo señalaba realmente en esas notas del nacionalismo luego trasladadas al cristiano de hoy. Por una parte, el desprecio. Y aquí también, porque lo dijo rápido, con la carta del padre Pagliariani que le ha dado a los fieles hace poco. Tenemos que cuidarnos, digamos, hay que despreciar este mundo, realmente de tener desprecio del mundo. El honor es el honor cristiano, es un honor que tiene que estar marcado por la sencillez y la humildad cristiana, pero honor del cristiano, de defender realmente el cristiano, y porque hay que tenerlo presente. La derrota que uno sabe que viene delante es el sacrificio. Nuestro Señor nos dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Pasa por la cruz. Nosotros estamos defendiendo las puertas del reino, ¿no es cierto? Del reino del Señor, pero el reino del Señor se entra después de la muerte. Y entonces hay que ser fieles a nuestro Señor hasta la muerte, pasando por la muerte. Y no es derrota, porque si yo llego con honor a la muerte, es el triunfo de la cruz. O sea, nuestro Señor, Él pasó en la muerte siendo obediente hasta la muerte de cruz, y es justamente no ser derrotado. Ser derrotado es ser corrompido. Y es este mundo, digamos, lo que busca. O sea, sostener realmente nuestro honor de cristiano hasta la muerte. Asistir a misa. La defensa de la misa, que es el corazón realmente de la fraternidad, que es en lo que estamos todos, ¿no es cierto?, defendiendo. La misa es el sacrificio de nuestro Señor. ¿Y en qué consiste? Asistir a misa, participar de la misa. Y es estar dispuesto, pero dispuesto porque nos va a pasar, de una manera o de otra, a morir con nuestro Señor, de la manera en que Él muere, o sea, realmente así, en esa obediencia a Dios, a Cristo, a su iglesia, hasta la muerte. Un mensaje un poco